Repito, los tarotistas, los que hacen amarres, los chamanes, ¿serán proveedores del servicio? ¿Qué Sí, creen? sí, incluso clasificarían como proveedores habituales, ¿no? Exactamente. Clasifican como proveedores habituales, como bien dice Juan Andrés, en el Código de Consumo. ¿Y cómo les hacemos valer las obligaciones? ¿Cómo aplicamos las reglas de obligaciones? ¿Cómo aplicamos las normas en civil a este tipo de contratación? Porque el contrato de amarre, el contrato de tarot, el contrato de limpieza, el contrato de pago a la tierra, todos estos son contratos válidos. El tema es que van a tener que encajar en alguna figurita del Código Civil que tengamos por ahí. Por ejemplo, la promesa de hecho de tercero. Si se hace un amarre y me quieren a mí emparejar con una persona, pensemos en no alguien famoso, ¿no? Porque ahí te tendrían que decir y advertir, ya también desde el lado del Código de Consumo, ¿no? Ojo, no garantizamos resultados. Si te ponen eso, ya estarían cumpliendo incluso con el tema de las garantías, ¿no? Pero vamos a ver que este tipo de contratación pues no es usual y el Código Civil no piensa en eso a pesar de que en tiempos del Código Civil esto ya existía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos da? Que ni el Código Civil ni el Código de Consumo va a tener una regulación perfecta, global, completa de lo que se trata la contratación. El segundo mensaje es la contratación siempre va a desbordar. Hay muchos fenómenos que desbordan mucho el tema de la contratación, el tema del derecho en general. Uno de ellos es Internet. El derecho jamás va a alcanzar a Internet. Internet siempre va a estar por delante del derecho. Y el derecho siempre que trate de alcanzarlo va a ser adelantado por Internet, ¿no? Estos fenómenos igual existían desde el principio, ¿no? Tenemos algunas reglas que hablan sobre este tipo de creencias, sobre pueblos indígenas, ¿no? La diversidad que tiene nuestro país, pero sin embargo, un código civil occidentalizado que viene pues del código civil italiano, de la mezcla con el código civil francés, no va a llegar jamás a tener esto. Igual sucede con el código de consumo, mismo comentario. ¿No? El código de consumo no va a tener siempre todas las respuestas, ni el código civil. Entonces, tenemos que tener en claro cuál va a ser el orden de aplicación de estas normas, código civil, una ley especial, por ejemplo, en contratación mercantil, que tiene que ver mucho con derecho administrativo, tenemos con la ley de seguro ahora, que regula el contrato de seguro. Entonces, todo ese tipo de contrataciones va a tener que tener un orden de aplicación de las reglas, ¿no? Y como quiera en derecho mercantil, ¿no? Claro, que en el Perú está administrativizado, por decirlo así, vamos a tener también reglas de aplicación de usos y costumbres, que es una gran característica, ¿no? De la contratación mercantil. Vayamos avanzando. ¿Qué tipos de contratos habrán? ¿Y dónde entra justamente, para ir relacionando con el tema, la contratación mercantil de consumo? Primero, vamos a tener una clasificación de acuerdo a lo más básico de la teoría general del derecho, ¿no? ¿Qué son los contratos típicos, los atípicos y los mixtos? Empecemos con los típicos. Los contratos típicos son aquellos que, además de tener un nomen juris, tienen también una regulación en las reglas del derecho. No hagamos distinciones en el Código Civil, en una ley especial, en el Código de Consumo, etcétera, ¿no? Este tipo de contratos, como por ejemplo la compra-venta, el arrendamiento, el contrato de seguro que está en otra ley, ¿no? Son contratos con un nombre y una regulación específica. La relación entre las reglas de la ley y lo que pacten las partes va a ser siempre de supletoriedad, complementariedad, ¿no? Porque finalmente las reglas van a ser aquellas que decidan las partes. Si las partes no pactan una parte esencial de ese contrato, pues se aplicará lo que dice la ley, ¿no? Sucede lo mismo también en derechos de autor cuando hay sesiones, etcétera. O sea, hay contratos, ¿no? Que claramente van a tener, o cláusulas, ojo, porque en el caso de derecho de autor que señalo como ejemplo, ¿no? El contrato de trabajo tiene una cláusula de propiedad intelectual y esa cláusula tiene una regulación específica. No se trata de un contrato con un nombre, etcétera, pero se trata de una cláusula que sí normalmente se coloca en un contrato laboral, ¿no? Bueno, los contratos típicos como la compra-venta, el arrendamiento, etcétera, ¿no? Van a estar recogidos siempre en dispositivos normativos y se van a individualizar en sus elementos y datos particulares. ¿Cuáles serán esos elementos? Los tres más importantes son el elemento objetivo, el subjetivo y el causal. El objetivo es las prestaciones mínimas que califican a un contrato, por ejemplo, como una compra-venta. Dar un precio por dar una cosa, ¿no? Una compra-venta, ¿no? Eso es lo mínimo. El elemento subjetivo, ¿no? En algunos tipos de contrato, como bien lo ha dicho Brigitte al inicio, ¿no? Hay una especial configuración de las partes ya también.
Ese sería, por ejemplo, el caso del contrato de consumo, porque el contrato de consumo tiene ciertas partes que tienen que tener ciertas características. Bueno, además también del elemento causal al cual ahorita pasamos, pero tendremos que tener siempre un proveedor y un consumidor, ¿no? Y estos están definidos en el código de consumo con su propia definición respecto a qué califica como proveedor y qué califica como consumidor. Y luego pasamos al elemento causal, que nos habla de la función económica que busca satisfacer el contrato. Y ahí, cuando empecemos a ver contrato de consumo en sí, que es la segunda parte de esta ponencia, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que ha mutado el concepto. Ya no estamos frente a esto de parte débil y parte fuerte del contrato en base a la negociación. ¿Por qué? Nosotros vamos a un establecimiento y compramos con un contrato de adhesión y ya no le hacemos la pelea de negociar. Aunque a veces cuando vamos, por ejemplo, al mercado, a la casera le decimos, ultimito, pues, ¿cuánto me dejas? ¿No? Eso no es una negociación en sí, es finalmente un tema del canje del precio y a ver si hay una aplicación, si hay una aplicación distinta para ti, pero el contrato tiene fijado ya unas condiciones que nos las impone el proveedor. Entonces ya no se trata tanto de renegociar, de negociar las cláusulas, no, ya ahora estamos en otro nivel de contratación. La contratación estandarizada ha llegado al punto álgido en el cual ya no vamos a incluso negociar, estamos programados a que no vamos a negociar. Cuando uno va, por ejemplo, a un centro comercial, a una tienda, incluso cuando vamos a comercios informales como Polvos Azules, La Calle o Mesa Redonda, etcétera, compramos y el contrato está así, ¿no? Hay algunas prácticas, ojo, que incluso te dicen pruébese sin compromiso. O llévelo nomás y si tiene algún problema me lo trae. Ya, ese tipo de pactos que se dan en la realidad ya llegan incluso a ser usos y costumbres mercantiles que también tienen una obligatoriedad, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, cuando queramos calificar y subsumir una situación contractual dentro de alguna de las figuras reguladas, vamos a tener que analizar estos tres puntos. Para empezar a analizar, ¿no? El contrato de consumo, que está ahí regulado. Para algunas cosas, ojo, porque el contrato de consumo no tiene reguladas las causales de resolución, error y todo eso, no está en el Código de Consumo, eso está en el Código Civil y se aplicarán las reglas como vamos a ver. Pero en principio tendríamos que analizar elementos objetivos. ¿Cuáles son las prestaciones mínimas determinantes de que un contrato de consumo sea un contrato de consumo? No existe. La única que podemos integrar en el elemento objetivo y el elemento causal es que haya patrimonialidad, o sea, que sea a título oneroso, que haya un intercambio oneroso. Pero incluso el Código de Consumo nos plantea que en el caso de las muestras gratis, por ejemplo, es una excepción que va a entrar. Entonces, no podríamos decir que se trata de una característica, ¿no? Con la cual necesariamente vamos a tener que calificar algo como contrato de consumo. Y el elemento subjetivo, ahí sí, ¿no? Tenemos el proveedor y el consumidor, que son conceptos que vamos a repasar luego, pero que ya los conocen. Estas son las reglas que se aplicarían a los contratos típicos, ¿no? Primero, siempre lo pactado por las partes. Luego vamos a bajar a las reglas especiales del contrato típico, que estarán en un elemento, en una disposición normativa, ¿no? Y luego, recién, si no tenemos nada, bajamos a las normas generales de negocio jurídico, contrato, obligaciones, etcétera, del Código Civil. Esto es cuando tengamos un contrato típico. Ahora pasemos al contrato atípico, ¿no? El contrato atípico es aquel que, a pesar de que tiene características que lo determinan, ¿no? No hay regulación. Solamente puede ser que haya un reconocimiento en un dispositivo normativo. Por ejemplo, se reconoce el contrato de, no sé, el contrato de franquicia, por ejemplo. En donde tenemos mucho esto es en en las leyes tributarias, porque las leyes tributarias son una de las normas que más tienen que acaparar, porque el Estado no pierde. El Estado siempre tiene que tratar de cobrar. Entonces, surgen incluso figuras como el timbre, por ejemplo, en figuras de propiedad intelectual e industrial hay el know-how, que en realidad dentro del área de propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿no? Nunca se ha logrado definir en una norma qué es el know-how, pero el reglamento y la ley de impuesto a la renta lo tienen ahí y lo tienen bien definidito. ¿Para qué? Para que venga la SUNAT y si hay un concepto de renta ahí, te lo cobran. Entonces, de todas maneras, siempre puede haber un reconocimiento de dispositivo normativo, e incluso en la norma tributaria, pero eso no quiere decir que tenga regulación específica. Regulación específica es que te digan, si las partes no pactan tal cosa, entonces aplicas esto.
Eso es una regulación. O que te obliguen, ¿no? Y como norma imperativa te pongan, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser con formalidad de escritura pública, tiene que ser con formalidad de registros públicos, no sé. Entonces, eso no hay. Eso es un contrato atípico. Pero vamos a ver que existen dos tipos. Uno es el que no tiene, el que tiene tipicidad social, es decir, que no cuentan con reglas normativas en una ley, pero sí pueden contar con usos y costumbres, que es prácticamente todo lo mercantil. Por ejemplo, si yo les menciono el contrato de hosting, el contrato de hosting es aquel por el cual una de las partes se compromete a alojar en un servidor web la página o el contenido de lo que quiera otra persona, a cambio de una contraprestación económica. El contrato en nombre de dominio, de alquiler de nombre de dominio, ¿no? Todos esos son típicos sociales porque son contratos que tienen sus reglas específicas, franquicia igual. Por ejemplo, si me preguntan el leasing, ya, ese no, porque el leasing ya tiene su propia norma. Pero todos los demás son atípicos con tipicidad social. ¿Cuál será un contrato atípico sin tipicidad social? Aquellos que no cuentan con reglas de ningún tipo. El contrato de amarre, el contrato de pago a la tierra, el contrato, no sé, incluso contratos ilícitos. Contratos ilícitos como por ejemplo, claro que es, ojo, el hecho de que exista un contrato ilícito, eso no quiere decir que no tenga relevancia jurídica. Claramente, tenemos que identificarlo fenomenológicamente para luego aplicarle las normas de ilicitud. El contrato de sicariato, por ejemplo. Si alguien contrata a un sicario, está haciendo un contrato que será completamente inválido, ilícito y todo, pero es una figura contractual delictual figurada en el Código Penal, ¿no? Entonces, claro, le tendrá que dar todo el peso a la ley a la gente que hace esto y demás, ¿no? Pero es un contrato sin tipicidad social. Todo lo que signifique un acuerdo va a poder ser llamado un contrato. Lo que vamos a aplicar, el derecho, las sanciones que aplique, eso van a ser otras muy distintas, los efectos y todo lo que vayamos a aplicar, ¿no? No cuentan estas con reglas de ningún tipo, o sea, no existe una plantilla de un contrato de amarre, un contrato de pago a la tierra, no existen esas reglas, ¿no? Ni siquiera socialmente, porque claro, no te sientas tú a hablar con el chamán, sí, a ver, me tienes que garantizar que en el plazo de un año yo me voy a casar con Jennifer López. Me tienes que garantizar que esto va a ser en Perú. No, esas cosas no se pueden pactar. Son reglas, es más, tampoco hay las garantías, no tiene que ser un año, 2 años, me garantizas, ¿cómo demuestras el esfuerzo que has hecho por lograr el amarre? No existe ese tipo de reglas, ¿no? Es sin tipicidad social. En estos dos tipos de contrato vamos a tener siempre esta aplicación de las normas. Primero, siempre lo pactado entre las partes, ¿no? Luego vendrán las reglas sociales, es decir, si es que tienen tipicidad social, ¿no? Luego iremos a las normas generales de los contratos y obligaciones y si no existe ningún tipo de regulación que nos permita solucionar la situación jurídica problemática, iremos recién a los contratos afines, a tipos de contratos que puedan ser aplicables, ¿no? El contrato con promesa de hecho a tercero, el contrato de, no sé, por ejemplo, en el caso de los Airbnb, por ejemplo, solamente en caso de que no encontremos ya nada en todo lo anterior, iremos recién al contrato de hospedaje, que es un contrato afín al Airbnb, pero no funciona igual, ¿no? Porque hay un intermediario, etcétera. Se me ocurre ese ejemplo. Bueno, y finalmente, ¿no? Para explicar qué son las reglas sociales de esta parte general, ¿no? Son los usos y costumbres. Y en la contratación mercantil funcionan muy frecuentemente, ¿no? Tenemos una clara aplicación en el Código de Consumo. El artículo 20, inciso C, o inciso 3, me parece que es, que nos habla de, perdón, el inciso 1, el que nos habla de las garantías implícitas. ¿Qué son las garantías implícitas? Son usos y costumbres del mercado, validados por la norma jurídica que nos dice que cuando haya un defecto implícito del producto, ¿qué quiere decir? Una discrepancia entre lo que espera el consumidor y lo que se le da. Entonces, ¿qué será esto? Si yo me compro, por ejemplo, una raqueta de tenis, no quiere decir que yo en 2 partidos la raqueta se vaya a huecar. Eso es algo inusual. Eso es un usos y costumbres. Tiene que mínimamente servir para lo que se compró. ¿Se entiende? Si yo compro por ejemplo, un mando de PlayStation, si el mando de PlayStation no funciona y la palanca fastidió, como sucedió en la venta del PlayStation 5, ¿no? Que tenía un problema y tiene un problema todavía la palanca de que se vuelve loca en algunos tipos de juegos.
¿no? Eso, por ejemplo, es un defecto implícito, y ese implícito se define justamente con los usos y costumbres en el mercado, ¿no? Este es un artículo ya casi muerto, ¿no?, del Código de Comercio, que efectivamente señala y valida que en la contratación mercantil tenemos que aplicar los usos y costumbres, los usos del mercado, los usos del comercio. Ahora, ojo, el Código de Comercio podrá estar semi-muerto, es un zombie, pero algunas disposiciones como estas están vivas. Y esto es completamente aplicable. Esta norma no está derogada. Entonces, esto valida justamente la base, es como el Código Civil del Código de Consumo, ¿no? O sea, la base de la contratación mercantil, ¿no? Y bueno, ¿cómo se aplicarán las reglas afines de estos otros contratos? El último peldaño del que les hablaba, ¿no?, en la aplicación de las normas. Cuando ya no tenemos respuesta ni en el Código Civil, vamos a tener primero la teoría de la absorción, por la cual aplicamos las reglas de un contrato que tenga predominantemente el elemento esencial. La combinación, lo vamos a dividir el contrato por partes. A esta parte le aplicamos esta, a esta parte le aplicamos otras reglas, ¿no? Dependiendo de qué contrato sea. Y finalmente la analogía, que se analiza todo el contrato y aplicas analógicamente las reglas de un contrato o de otro contrato, dependiendo particularmente o a todas en general, ¿no? Pero prácticamente esto es muy complicado. Esto ya llegamos solamente cuando no tenemos respuesta ni siquiera en el Código Civil. ¿Qué contratos te llevan a pensar esto? Por ejemplo, contratos de consumo como el advergaming, ¿no? Es decir, hacer publicidad dentro de un videojuego. Ese contrato es recontra complejo, hay cosas que van del alquiler, hay cosas que van del contrato de obra publicitaria, hay cosas que van de un contrato de obra, ¿no?, que ya vamos a tener que sacar de donde sea para resolver algunos problemas. Más todavía si vemos el tema tributario. Y una cosa más, hay que diferenciar, ¿no?, aquí sí, los contratos mixtos, que son las figuras que existen algunas prestaciones que corresponden a algunos contratos, ¿no?, pero hay también posibilidad de que existan prestaciones que son muy únicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más interesantes que yo he visto en la práctica es el contrato por el cual los sucesores de obras protegidas por derechos de autor pactan un marco común de explotación en base a los derechos sucesorios. Es una cosa recontra, ultra, hiper, mega especializada, pero imaginémonos que fallece un autor que deja un montón de obras, ¿no? Hay que son, cada obra es un bien mueble, ya perfecto, pero también tiene derechos de autor. La ley de derecho de autor, por ejemplo, no te da todas las opciones que tienes para la contratación. Tampoco te da cómo se van a efectuar las reglas en materia sucesoria a las obras, a los derechos. Entonces ahí hay que compatibilizar el Código Civil con la ley de derecho de autor. ¿Y qué tenemos que hacer? Un convenio marco por el cual se va a explotar de determinada manera y se van a repartir las utilidades de determinada manera. Y eso es un contrato completamente mixto. ¿Por qué? Porque vas a utilizar partes de un contrato de alquiler, partes de un contrato de explotación de obra, cláusulas de la ley de derecho de autor. Entonces, vas a mezclar todo, pero vas a sacar finalmente un contrato que va a servir como único, global, ¿no? Distinto será la figura de unión de contratos. Es decir, que tengamos un contrato de, a ver, por ejemplo, el leasing, ¿no?, que es un contrato de compra-venta, un contrato de alquiler que tiene al final una opción de compra-venta, ¿no? Son dos contratos unidos. Entonces, eso es una cosa completamente distinta. No es global, pues lo puedes partir. Finalmente, si no ejerces la opción de compra, lo dejas ahí y ya está. No hay problema. Está previsto en ese tipo de contratos, ¿no? Bueno, hay que diferenciar eso, ¿no? Y para entrar ya justamente a la contratación mercantil, donde está el contrato de consumo, ¿no? Otro artículo zombie del Código de Comercio que está vivo, ¿no?, que te define los contratos mercantiles, es esto, ¿no? Finalmente, lo único que está diciendo es que una definición súper vaga, casi como la del Código Civil, que dice que se va a aplicar las reglas del Código de Comercio y leyes especiales. ¿Cuáles serán leyes especiales? Una de ellas es el Código de Consumo. Entonces, esta es la base, como decirlo así. Es el equivalente al 1354 del Código Civil, ¿ya? Pero en el derecho mercantil. Y ahí tenemos, ¿no?, justamente
la otra base que está también arriba y que habilita toda la contratación. Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, que son estos que no tienen nombre, ¿no? El Código Civil es bien antiguo y hay que entender también que no es muy sistemático en algunas cosas, porque en vez de utilizar atípicos, que se utilizan en otra parte del Código Civil, utiliza innominados acá. Yo creo que deberíamos entenderlo como atípicos, ¿no? Todos los contratos de derecho privado, inclusive los atípicos, ¿no? Quedan sometidos a las reglas generales de esta sección, lo cual corresponde también con la regla que ya nos leyó Brigitte también acerca del contrato de consumo. Y el 1354 que habilita la libertad de contratación, ¿no? Cada uno puede determinar todo libremente el contrato siempre y cuando no contravengas norma legal de carácter imperativo. Hay que añadirle ahí las buenas costumbres, la moral y el orden público. Ahora habrá que ver, pues, qué partes del código de consumo serán, pues, de carácter imperativo y no se pueden aplicar. Y como esto es la base también junto al ya casi derogado, ¿no? Código de comercio, pero que igual se aplican esas dos normas como base. Acá entra, pues, el gran problema, ¿no? El gran choque entre se debe aplicar la norma civil, aplicamos la norma mercantil, cómo es que se compatibilizan. Uno de los temas más fatales, pero que no lo he tocado porque es un tema que da para una clase entera, es el tema de cláusulas abusivas. Ahí tenemos el 1398 del Código Civil y los artículos de ineficacia absoluta, ineficacia relativa que ha inventado el Código de Consumo. Y hay que ver, ¿por qué? Porque el señor Indecopi aplica, ¿no? Todo así como si fuera un espagueti, lo revuelve y te aplica a veces el Código Civil, te aplica a veces el Código de Consumo, pero en general, ¿no? La regla es que se pueden aplicar los dos, la poca claridad que tenemos en la aplicación de cláusulas abusivas, ¿no? Es que Indecopi está capacitado para habilitar tanto las cláusulas abusivas en materia de consumo como las del Código Civil de manera conjunta, porque es el encargado de ver justa la categoría que vamos a estudiar el día de hoy, que es el contrato de consumo, ¿no? ¿Cómo son la aplicación de las normas en la contratación mercantil? Esta sería la final visión global que tenemos de la contratación mercantil. Primero, lo pactado por las partes. Luego, vamos a las reglas sociales, ¿no? Sea de un contrato atípico social o que no tenga regulación social, ¿no? Y también habilitación de ley de las normas sociales, de los usos y costumbres que estarán en el Código de Consumo, como lo hemos visto, ¿no? Una de ellas también es el artículo 46, que ya nos leyó Brigitte también, acerca de la oferta. Lo vamos a ver a detalle. Luego subimos y también vamos a estar entre las normas del Código de Comercio o norma especial. Luego, finalmente, las normas generales de contratos y obligaciones. ¿Dónde estará el Código de Consumo? Aquí, en el tercer peldaño, o sea, después de lo pactado por las partes, después de las reglas sociales, ahí, en las reglas especiales, digas el Código de Comercio en lo poco aplicable o no, porque hay algunas disposiciones todavía aplicables, hay unos contratos marítimos antiguos que eso sigue vigente. Y, bueno, podemos interpretar que como también el artículo que hemos visto, el artículo 50, alude a las normas especiales, también estará el Código de Consumo de 2010 ahí, ¿no? Entonces, ese es el orden. Y luego, si no encontramos, vamos recién a el Código Civil. ¿Qué es entonces la contratación mercantil? En el Código de Comercio antiguo se utilizaba pues el término comercial que ya quedó completamente desfasado y con la derogación casi total del código ya encontramos son contratos, ¿no? La contratación mercantil es aquella que se desarrolla en el mercado, es decir, con agentes que participan en el mercado. Y uno de ellos siempre, una de las partes, ¿no? Tiene que ser un sujeto realizando actividad económica, lo que vulgarmente o coloquialmente se dice que está haciendo negocio. ¿Puede ser una persona natural? Sí. ¿Puede ser una asociación? Sí. Puede ser una empresa, una sociedad anónima, una sociedad civil, una sociedad en comandita, cualquier tipo, y puede ser incluso una sucesión intestada, cualquier tipo de sujeto de derecho que participe en el mercado va a poder ser categorizado como una de las partes que realiza actividad económica dentro del mercado y una de las características esenciales, también aspecto subjetivo de contratación mercantil. Ahí vamos a tener, por ejemplo, los contratos business to business y business to consumer, que como saben son completamente distintos. Ahora vamos a estudiar el business to consumer, pero el business to business son, por ejemplo, el contrato de distribución, el contrato de suministro, el contrato de... todos los contratos que tenemos
entre empresas, la cadena de producción antes de que llegue al consumidor, ¿no? Imaginémonos Bembos y su contrato con Panes Bimbo. Vemos y su contrato con el exportador de papas. Estamos frente a empresa, que siempre van a ser antes de salir al mercado a competir en el término ya consumidor, ¿no? Por eso es que acá, en esta categoría de contratos mercantiles, van a estar ambos. ¿Cuáles son las características? Una de las partes, como mínimo, va a estar ejerciendo su derecho de participación en la actividad económica. Los usos y costumbres van a primar sobre normas generales de derecho civil, incluso sobre las del Código de Consumo, como hemos podido ver. El propio Código de Consumo implica, ¿no?, las garantías implícitas. Eso es algo que tiene que respetarse sí o sí. Más incluso que las garantías legales, que son las estipulaciones tal cual del contrato. Los contratos van a conllevar mayor celeridad, el Código Civil ya queda desfasado en la contratación, ¿no? Es más, el Código de Consumo surge a raíz de la imposibilidad de cubrir, ¿no?, el tema de la contratación en masa actual. Existen superposiciones entre normas entre derecho civil y derecho mercantil, Brigitte ya lo explicó, ya lo puso incluso en un cuadro comparativo, ¿no? El artículo 45 con el 1354 se chocan porque, claro, hay dos tipos de contrato. Y esto no tiene de qué terminar. Los civilistas se quejan de los administrativistas, mercantilistas, porque han inventado una nueva categoría que se podría solucionar con el Código Civil. No, no es eso. Lo que sucede es que el avance del tiempo ha hecho que surja la contratación mercantil y la contratación mercantil, pues, sea más eficiente, ¿no?, frente al código civil, y que se ha quedado estancado en el tiempo. Ese es ya van a ser más de 35 años, 40 años de ese código, ¿no? Entonces, ahí el problema es que la solución a problemas de contratación electrónica, etcétera, incluso ya han recibido en el 90 y tantos una reforma en el Código Civil que solamente para aceptar la manifestación de voluntad electrónica. Y bueno, lo último es, ¿no?, que las reglas específicas van a depender de cada contrato mercantil. En el caso de que nos va a tratar hoy día, el Código de Consumo. Ahora sí vamos rápidamente a los básicos del contrato de consumo, ¿no? Ya, aunque Brigitte también ya lo explicó, yo voy a darles la otra perspectiva, ¿no? Ya hemos dejado esta situación. Antes se pensaba que el contrato de consumo era esto. O sea, esto literalmente era un contrato de consumo. O sea, el proveedor que venía a imponer lo que quería con su posición de ventaja en la negociación frente a un consumidor que quería adquirir un producto o un servicio del cual tenía la necesidad, ¿no?, de obtener ese producto o servicio sí o sí, ¿no? Lo que sucede entonces es que de la doctrina civilista a la actualidad se pensaba y se concebía, ¿no?, esto. Entonces, ahora, ¿de qué nos hablan los profesores civilistas, los investigadores civilistas actualmente? El desequilibrio contractual entre las partes puede motivar la renegociación de un contrato. Gas de camisea. Entonces, ese es el problema. En la actualidad, la concepción de ver el contrato, ¿no?, como algo así como en la parte fuerte contra la parte débil, porque esos son los términos que se utilizaban en varios escritos, ya cambió. En una economía social de mercado que tenemos actualmente, hasta no sé cuándo durará si es que logra triunfar el referéndum del lapicito, vamos a tener esta economía social de mercado que cambia la concepción entre consumidor y proveedor en esto. Es una nueva concepción. Tenemos ahí, ¿no?, finalmente, un cambio de concepción en donde la información es lo importante y el consumidor tiene información. Si nosotros quisiéramos adquirir una cámara fotográfica y yo no soy profesional, por ejemplo, quiero adquirir una cámara que yo finalmente ponga automático y me salgan muy buenas las fotos, no me importa el precio. ¿Qué es lo que hago? Busco en internet la información, busco reviews de cámaras. Hace poco, por ejemplo, he cambiado de celular. Este es un nuevo celular. Yo antes de comprarme el celular veo qué tal es la resolución de la cámara, qué ventajas tiene en el micro, qué ventajas tiene acerca de conexión. Ah, ya cambió de 4G a 5G. Ah, tiene más capacidad de memoria. Uy, la batería dura un poco menos. Ya, es compatible con la carga inalámbrica. Toda esa información está ahí disponible. Entonces, lo que hace la concepción nueva del contrato de consumo es tirarle la pelota al consumidor. Busca tú la información. Y frente a este consumidor que ya tiene la información ahí, pero la tiene que buscar, tiene que hacer un esfuerzo, lo que le denominan ser un consumidor razonable, ¿qué postura va a tener el proveedor?
el proveedor, ¿no? La postura que va a tener es que esa información ya la va a tener ordenada, sistematizada, a la mano. ¿Por qué? Porque se dedica a eso. No es una postura mayor de ventaja. Claro, viene con eso, pero ese ya no es el problema, sino que, como dice el Código de Consumo, se le da mayor obligación al proveedor para que dé información al consumidor. Se le dice no engañes, se le dice cumple con tu oferta, se le da algunas garantías que hacen que, de todas maneras, siendo visto como el que tiene mejor información, va a tener que proveer esa información de manera adecuada. Si lanza una oferta va a tener que cumplirla, va a tener que cumplirla y el producto va a tener que satisfacer las expectativas del consumidor, etc., ¿no? ¿Por qué? Y es esto a lo que iba con la visión moderna del contrato de consumo. Si ustedes van a comprar un caramelo, si ustedes van a comprar un nuevo juego de PlayStation a la tienda, etcétera, ¿ustedes negocian el precio con esas tiendas? No. ¿Tendrían algo que negociar? ¿Sabes qué? Si me vendes este juego, Sekiro es el último juego de PlayStation que me he comprado. Si me vendes Sekiro, ¿me puedes dar también adicionalmente como cortesía una tarjeta de suscripción gratuita a PlayStation Network? No, uno no va a decir esas cosas, a menos que vayas a los comercios informales, ¿no? Ahí sí puedes negociar lo que tú quieras, pero en realidad, aún así, no es pues algo usual, ¿no? Solamente si es tu casero, una cosa así. Pero en realidad el proveedor ya tiene normas fijas y la sociedad en la actualidad ya las acepta, ¿no? Lo que no debe tolerar y el derecho castiga, efectivamente, es situaciones de abuso de esta posición que tiene el proveedor. Pero ya no estamos frente a la parte débil y la parte fuerte. Eso ya es un concepto que tiene que abandonarse, ¿no? Y como decía así medio en broma, efectivamente, el tema de la renegociación del gas de camisea es un tema que justamente tiene problemas por esa visión, porque seguimos viendo de que, bueno, en la perspectiva de algunos de nuestros políticos de turno, en realidad vemos que alguien pues es Sansón, ¿no? O sea, el que tiene que, el que quiere tener la posición de dominio, sí, llevarse todo el dinero, ¿no? Pero en realidad no es esa ya la percepción que existe en materia contractual de consumo, al menos, ¿no? Y tampoco es la percepción que yo veo en Camisea, ¿no? Se puede renegociar, hablar, lo que ustedes quieran, pero no pues desde esta posición de que la multinacional es mala y yo soy bueno. Estado, yo soy bueno, yo quiero más para los peruanos. No, hay que ver también las circunstancias de cada contrato. Bueno, pero volviendo al contrato de consumo, tenemos el artículo 45 que ya nos mostró Brigitte antes que yo, y que nos indica los caracteres esenciales de este contrato, ¿no? El contrato de consumo, relación jurídica patrimonial, en la cual intervienen consumidor y proveedor, elemento subjetivo, cada uno con sus dos características, ¿no? Consumidor es el destinatario final de los productos o servicios, el proveedor que tiene que calificar como una actividad habitual, empresarial, ¿no? En el mercado, para la adquisición a cambio de una contraprestación económica. ¿Ese elemento, como ya adelanté, será esencial? No. ¿Por qué? Porque el código plantea en el artículo 3 del título preliminar una excepción que, por ejemplo, son las contraprestaciones no dinerarias, o sea, las gratuitas, siempre y cuando estén destinadas a promover el consumo, ¿verdad? También esas entran, entonces no es un elemento esencial, pero coincide con esta categoría de relación de consumo, que es un concepto mucho más amplio porque también incluye la exposición sin contrato, pero en principio tenemos que la materialización es el contrato de consumo, ¿no? Luego dice, estas disposiciones van a ser aplicables a todo tipo de contrato de consumo. Claro, porque está hecha como una norma general, como un código que se va a aplicar a varias situaciones. Lo no previsto por el presente código se aplicará entonces las normas del Código Civil, las reglas que estábamos hablando hace un segundo, ¿no? Primero la norma especial y luego el Código Civil, ¿no? Siempre que sean compatibles, ¿ok? Esta es una relación de consumo usual, ¿no? Podemos tener a un proveedor doble, incluso dependiendo de la situación, ¿no? Ya, como les digo, las situaciones en el mercado han venido cambiando alrededor de cómo se comercializa, ¿no? Tenemos al consumidor por un lado, perfecto, que da una contraprestación por un bien, digamos, una cámara. El vendedor puede ser, ¿no? Importaciones Irao, es un ejemplo, ¿no? Y el fabricante de la cámara puede ser Sony. Ahora, también podríamos tener otros supuestos más complejos, ¿no? Que haya un consumidor perfecto, pero al lado del proveedor tenemos al fabricante Sony,
tenemos al vendedor Iraoka y al medio tenemos una intermediación, sea Mercado Libre, Linio, ¿no? Esos son los supuestos modernos de contratación que están apareciendo en el mercado. Y ahí cada uno, por principio de causalidad aplicable, ¿no? Del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aplicable completamente a través del 103, 104 y 105 del Código de Consumo a estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a responder por lo que tenga control, por lo que haga, ¿no? El fabricante responderá por fallas, por ejemplo, que pueda tener la cámara de fábrica. El vendedor por todo aquello que en la publicidad no se haya señalado. Y, por ejemplo, la plataforma intermediaria, que ya no le he colocado acá porque es un supuesto de ejemplo más complejo, será también responsable por colocar mal el precio, por ofertar productos pirata, etcétera, otra clase de situaciones, ¿no? Pero esto coincide, ¿no? Con lo que sería una contratación de consumo. Por un lado al proveedor, por otro lado al consumidor, con una prestación patrimonial, ¿no? De tipo oneroso. Luego vamos al artículo 47, que es prácticamente el único artículo que nos da algunas especificaciones sobre el contrato de consumo. Inciso A, ¿no? Que tiene que constar por escrito, ¿no? Está dándote una formalidad. No puede haber contrato oral, verbal, ¿no? Tiene que estar por escrito el contrato de consumo. ¿Se cumple esto? Es la pregunta. Si yo voy a comprar ahorita una Coca-Cola en la tienda, ¿me dan un papel impreso que me diga que he comprado la Coca-Cola? ¿Las condiciones de comprar la Coca-Cola? No, para nada. ¿Se cumple este A? No. ¿La bodeguita cumple con ser un proveedor? Sí, porque habitualmente es una bodeguita y yo soy un consumidor. Entonces, hay que repensar algunas cosas. Esto, más que todo, se aplica a contratos de bienes un poco más, de un poco más de valor, ¿no? No usuales. Entonces, habría que quizás sincerarlo, ¿no? Luego, deben constar de forma inequívoca la voluntad de contratar al consumidor. Claro, acá estamos pensando en supuestos mucho más complejos como los que vamos a ver más adelante de contrataciones que implican pues poner el dedo, huellita, check, algo más, ¿no? No se pueden incluir cláusulas o ejercer prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de derechos reconocidos del consumidor en los contratos. Esto se refiere a la aplicación de cláusulas abusivas, que las normas de contratación estandarizadas, como por ejemplo el de adhesión o de cláusulas generales de contratación, no te impongan alguna vulneración a los derechos del propio código. Uno de ellos, y el caso más ejemplar, es el de la canchita, ¿no? El de la canchita en los cines, que ya de nada nos valió porque finalmente ya no se puede comer nada en los cines, era una de ellas, ¿no? El derecho a la libre elección del proveedor para para comprar un producto, la canchita, se vulnera a través del contrato de adhesión que tú firmas al comprar tu entrada. Implícitamente ahí se supone que había una regla que te la avisaban de que no puede ingresar alimentos externos, ¿no? Ya el Indecopi dijo, eso justamente choca con el B, tienes que permitir la libre elección, ¿no? Es un ejemplo nomás. Luego tenemos el C, que claro, los consumidores tienen el derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar para la celebración de contratos. Perfecto, y esto tampoco se cumple en muchos casos, ¿no? Yo puedo sacar mi tarjeta de crédito en cualquier banco y luego, ¿cómo hago para cancelarla? Tengo que ir al banco. A veces me permiten, los bancos sobre todo juegan en hacer eso, ¿no? No, tiene que ir presencial o telefónica, claro, Movistar, Entel, que dicen, no, para cancelar línea tiene que ir a oficina, ¿no? Ese juego de ir a oficina, virtual o teléfono, estaría siendo contravenido aquí, ¿no? Pero en general, ¿no? La regla, o sea, lo utópico, lo que dice el supuesto de hecho es que sí tenemos derecho a elegir el mismo mecanismo. Si yo contraté por teléfono mi línea de televisión por cable, yo podría cancelarla por teléfono. A eso tengo derecho. Si yo decidiera comprar algo por internet, tengo también el mismo derecho para desvincularme de ese contrato, ¿no? Exactamente lo mismo. No me tienen que obligar a hacer o utilizar otro medio. En principio se utilizan los mismos. Luego también tenemos que es típico de lo físico, ¿no? Para llenar formularios no tiene que tener una letra más pequeña de 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros. Es algo
súper detallado del tema de formularios. Vamos a ver, esto es más o menos el caso que más se repite en Indecopy, lo tenemos incluso en ejemplo de una jurisprudencia que he traído, donde se cuestionó una cosa bien interesante, ahorita lo vamos a ver. También se dice que los proveedores deben entregar a los usuarios copia de los contratos y demás documentación relacionada con los actos jurídicos. Siempre te tienen que dar una constancia y eso tiene que ver con lo que está escrito, ¿no? Cuando uno contrata vía teléfono, vía internet, siempre se envía el contrato finalmente. Y esto tiene un motivo, ojo. ¿Saben por qué es? Porque las condiciones contractuales varían en el tiempo. El plan de teléfono que ustedes contrataron en 2018 y que lo mantienen a la fecha porque se renueva constantemente, no va a ser el mismo que exista pues en 2021. Entonces, ¿cómo tienen para reclamar ustedes que ustedes contrataron con determinado tipo de reglas? O cuando se están aplicando garantías. Si ustedes compran un libro que tiene una garantía extendida o una televisión que tiene una garantía extendida, el contrato te da las pautas para ejercer la garantía, para todo el tema. Entonces, si va a ser una garantía de 5 años, eso lo tendrías que tener tal cual, ¿no? En un contrato. Y eso están obligados los proveedores a dar, ¿no? Y te dicen también que no son exigibles las cláusulas, condiciones, estipulaciones que infrinjan todo el presente artículo. O sea, todas las cláusulas que te condicionen a un pago, que te digan no vas a poder ejercer tal derecho, ¿no? Van a estar ineficaces, ¿no? No se van a poder exigir. Este es el ejemplo que les decía, el tema del tamaño, ¿no? de la letra. En este caso tenemos una jurisprudencia que les he traído de 2016, en donde se habla de las letras pequeñas, ¿no? La finalidad es garantizar que todos los términos sean legibles, ¿no? Que es prácticamente las únicas reglas que existen de contratación de consumo tal cual sobre el contrato específico, no las de cláusulas abusivas en el código, no señalan este tema, ¿no? Que es la finalidad de que se conozca lo que se está pactando. Y en ese sentido hay un deber de los 3 milímetros, ¿no? Este es el caso del contrato, ¿no? Se puede ver que la letra era súper pequeña, esto es un agrandado, incluso ni siquiera se puede leer bien, de un pasaje, o sea, un boleto de pasaje que era chiquito, entonces era imposible. ¿Y saben qué alegó la parte que estaba siendo imputada? Que tenía que seguirse un peritaje especializado para medir las cláusulas. Y el Indocopy le dijo, a ver un segundito, eso basta únicamente que agarres una regla y veas. ¿Para qué tendrías que traer un perito, ¿no? Para determinar el tamaño de la letra? Simple verificación, medición y punto. Se acabó, te ponen tu multa, ¿no? Si es que lo has... Esta es una de las infracciones más comunes en código, en el tema de contratación de consumo. Todo el resto se trata como cláusulas abusivas prácticamente, ¿no? Que sería motivo de una clase entera, aparte del tema estructural del contrato, ¿no? Y acá están justamente, ¿no? Las cláusulas que tendrían, pues, perdón, acá están los requisitos de la contratación de consumo, ¿no? Perdón, más adelante están ¿cómo se llaman? Las cláusulas abusivas, que no las vamos a tratar. Estos son los requisitos, ¿no? Y acá empezamos ya con este tema de la división en la contratación por masa. En los contratos de consumo, únicamente contratos de consumo por adhesión y con cláusulas generales de contratación. Ojo, porque en algunos casos van a existir contratos de consumo que no son por adhesión y no son con cláusulas generales de contratación. En esos casos, ¿no? En esos casos, vamos a tener contratos de consumo paritarios. Y ahí sí podríamos hablar, pues, de la diferencia de negociación entre las partes, siempre y cuando no se transgredan las cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, antes de entrar a eso de la tipología, que es el último tema que vamos a ver, vemos que los requisitos son primero los clásicos y típicos que se dan de buena fe: concreción, claridad, sencillez en la redacción, que no tengan palabras muy técnicas, que no se reenvíe a otros documentos, siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, en el sector financiero, y en el sector, prácticamente en el sector financiero, en realidad siempre va a haber remisiones, ¿no? Al reglamento de tarjetas de crédito, al reglamento de cuentas de ahorro, porque hay una normativa muy vasta, especializada en ese sector, ¿no? Luego, accesibilidad y legibilidad, o sea, que tú tengas acceso a ese documento de manera, o previa, si es por contratación por adhesión, ¿no? Que tú lo puedas haber leído antes, que sea legible, ¿no?
Siempre también que se analice de buena fe, con equilibrio necesario entre los derechos y obligaciones de las partes. Acá es donde yo coloco siempre una advertencia. Este C, ¿no? Te dice equilibrio necesario de los derechos y obligaciones de las partes. Eso es imposible. No puede ser un requisito de los contratos de consumo eso, porque las partes, como hemos visto al inicio, nunca van a estar en situación de equilibrio. Siempre van a estar en una situación de desequilibrio. No puede tomarse como un requisito ello. ¿Por qué? Porque finalmente, como he dicho, la información es mucho mayor en unos que en otros. Ya no tanto por esa capacidad de negociar, sino por el tema de la cantidad de información que tienen. Ahora bien, ¿cuál es la repercusión de colocarlo como requisito? Que vengan luego a reclamar en base a eso. Porque, claro, si tienes esto como un requisito de los contratos de consumo, vamos a tener un problema porque van a querer exigirte que haya equilibrio, cosa que fenomenológicamente es imposible, ¿no? Lo hemos visto. Incluso en la versión clásica y en la versión moderna, basada en la información. Siempre va a haber el desequilibrio. Y no todo contrato de consumo va a poder ser reclamable para su invalidez, su ineficacia. Es imposible que coloquemos esto como requisito. Pero bueno, es una de las cosas populares que tiene el Código de Consumo, porque justamente de todos los instrumentos de derecho de mercado que se aprueban, ¿no? Tenemos varios decretos legislativos, el 1044, el 1034 de libre competencia, represión de competencia desleal, y tenemos pues la ovejita negra, que es el Código de Consumo, que se aprobó por ley. ¿Eso qué implica? Que cierta comisión, ¿no?, de defensa del consumidor, no sé si existía en 2010 esa comisión así con tal cual, o si era otra, pero le agarró a tijeretazos, le agregó cosas como estas que, claro, viva el clamor popular sobre poner el equilibrio con la transnacional, con la empresa, pero en realidad, ¿no?, ponían en peligro toda la base de la contratación. Menos mal, nadie ha exigido todavía esto. Y esto tiene ojo, es una figura que también existe en el Código Civil, que se llama excesiva onerosidad de la prestación o la lesión, que son situaciones en donde el equilibrio se produce, perdón, un desequilibrio y se tienen algunos remedios. Pero en la contratación mercantil actual, en la contratación de consumo actual, esto es prácticamente imposible de arreglarlo a través de estas instituciones, ¿no? Y finalmente, el último párrafo lo que señala es que se aplica incluso a las cláusulas generales de contratación que estén aprobadas administrativamente o no, porque hay reglas también de las cláusulas generales de contratación que no se aprueban y otras para las que sí se aprueban, pero en este caso este artículo es general, se aplica a todas. Ahora sí entramos al tercer y penúltimo tema, bien gráfico, ¿no? La diferencia entre la oferta en consumo y la oferta del contrato civil. En primer lugar, tenemos que hacer alusión a justo lo que andábamos diciendo al principio, ¿no? Hay reglas del contrato de consumo estructurales, solo las que hemos visto. Artículo 45, 47. Y vamos a ver que el 46, solamente que ese es de oferta, por eso lo puse en esta parte, ¿no? Y como no hay todas las reglas en el contrato de consumo, vamos a ir a las reglas de contratos, negocio jurídico y obligaciones del Código Civil. Por ejemplo, del contrato de consumo, ¿habrá tema de su nulidad? ¿Existen reglas de nulidad del contrato de consumo en el Código? No. ¿Anulabilidad? No. ¿Dónde está esto? En negocio jurídico, en el Código Civil. El error estará en el contrato de consumo, por ejemplo, ese caso tan sonado que vimos que habían vendido televisiones a 34 soles, creo, y que en realidad eran 2,000 y pico, ¿no? ¿Existe solución en el contrato de consumo para ese tema? ¿Solamente tendríamos que aplicar las garantías? Si aplicamos las garantías, es una garantía explícita como parte del contrato, artículo 46, que vamos a ver más adelante, y se tendría que hacer valer. Pero hay pues situaciones en las cuales hay errores que van a ser jurídicamente atendibles por parte de las reglas del Código Civil. El tema de oferta es uno que vamos a ver, que sí efectivamente hay reglas dentro del contrato de consumo y también hay reglas dentro del contrato civil. Ahí sí vamos a tener que ver cuál vamos a aplicar. Por principio general de especialidad se aplicaría lo del contrato de consumo. El tema de la aceptación contractual, ¿no? Porque no solamente está el tema de la oferta, ¿no? Un contrato ya saben que se genera entre
coincidencia entre oferta y aceptación de las partes de la oferta que se mandó inicialmente, ¿no? Las prestaciones tienen que coincidir y haber un acuerdo. En ese momento estaremos frente a un contrato. Las reglas de validez tampoco están, las del contrato de consumo. No te dicen será inválido el contrato de consumo tal, ¿no? Es más, si vemos bien a detenimiento este tema de que tienen que constar por escrito, no te ponen como sanción la invalidez. No se coloca la invalidez como sanción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso está regulado en otro lado, ¿no? El tema de resarcimiento en caso de incumplimiento, el tema de incumplimiento incluso tampoco, el de resolución tampoco, ¿no? Todo eso no está dentro de la normativa del código, o sea, el tema de contratos de consumo, todo el incumplimiento, resarcimiento, nada de eso está. Entonces, ¿a dónde tendremos que ir para esos temas? Las reglas del Código Civil, las reglas del contrato que implican también obligaciones y negocios jurídicos. Ahora bien, veamos primero las diferencias sobre la oferta, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Civil de la oferta? La oferta al público vale como invitación a ofrecer, considerando oferentes a quienes accedan a la invitación y al destinatario, al proponente. O sea, no es que yo haga una oferta, ¿no? 2 por 1 en pantalones, no sé de qué marca. 2 por 1 en pantalones. Ok. Si yo voy a la tienda y esa promoción la quiero hacer valer, lo que yo estoy diciendo es véndeme ese par de pantalones. Y eso cuenta como oferta, ¿no? O como dice el código, invitación a ofrecer. Entonces, ¿no? Yo estoy ofertando que quiero comprar 2 pantalones. Así funciona según la lógica del Código Civil. Y el destinatario va a decir, ok, te sale tanto. En ese momento, si coinciden, estamos frente a un contrato según el Código Civil. Esto de la oferta al público funciona cuando tenemos publicidad, ¿no? Que es usualmente como sucede en la contratación de consumo. Y el segundo párrafo dice, si el proponente indica claramente su propuesta, que tiene carácter obligatorio, valdrá como tal. La pregunta es, ¿en la actualidad esto podría aplicarse? Ya no, porque todo tipo de publicidad, según el Código de Consumo, en el artículo que vamos a ver y que ya Brigitte mostró, que es el 46, que nos dice que la publicidad obliga a los proveedores. Es más, las cláusulas, perdón, todo el contenido objetivo del contrato de consumo va a entrar como cláusulas, va a entrar como obligaciones concretas, ¿no? Ya vemos incluso también otro tipo de efecto, ¿no? En el tema de la oferta al público, que es la publicidad que hacen los proveedores. Incluso sin tener una relación de consumo, incluso sin haber contrato, la publicidad va a vincular. Entonces ya no coincide, ¿no? En este punto, la definición de contrato de consumo con la definición relación de consumo. Ya se expande. Esto, el código presenta la solución a ello en el artículo 46. Y el artículo 46 señala la oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios. ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la promoción y qué es la publicidad? Es precisamente la oferta al público, regulada en el Código Civil. Pero acá nos están dando una norma especial, porque dice, aparte de que se ajusta a la naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, ¿no? También ese contenido, ¿no? Que tenga la oferta, la promoción y la publicidad, además de las características y funciones propias del producto o servicio, que son garantías implícitas en realidad, ¿no? Y las condiciones y garantías ofrecidas, que son garantías explícitas en términos del código, obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante la explicitación, podríamos decir, del segundo párrafo. Porque está teniendo un carácter obligatorio por ley. Artículo 46. Para todas las relaciones de consumo y por ende para todos los contratos que se hagan, van a obligar a los proveedores y son exigibles el contenido de la oferta, promoción y publicidad. Entonces, la oferta es completamente distinta a la que está planteando el Código Civil. El Código Civil te está diciendo, puede ser que esté incompleta y esto va a valer como invitación a ofrecer. En otro caso, si está completa, va a servir. Pero ahora, ¿no? Con esta norma especial te están diciendo, ojo, va a ser obligatorio. Entonces, solamente aplicamos el segundo párrafo. ¿Y esto qué quiere decir? Oferta al público, viene alguien a comprar eso, aceptación. Si es que coincide.
Porque si intentas negociar el precio, etcétera, ahí no estamos todavía ante un acuerdo. Y acá nos pone también, aun cuando no figuren en el contrato celebrado o en el documento, el comprobante recibido, las condiciones actuales. ¿Se entendió? Esa es prácticamente la diferencia entre la oferta civil y la oferta que existe en el Código de Consumo aplicable al contrato de consumo. La publicidad obliga en el caso del contrato de consumo. Esto, todo lo que se diga en publicidad, que sería la oferta, ¿no? en el contrato de consumo, ¿no? en el derecho de consumo en general, va a categorizar como garantía explícita. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que son condiciones que va a tener que cumplir el proveedor, porque expresamente lo está colocando ahí. Todo lo que se coloca en publicidad tiene que ser cumplido, ¿no? Ejemplo 1. Trae tu terno usado, te damos 100 soles de descuento para un terno nuevo. A ver, 100 soles de descuento en un terno nuevo no es nada malo, pero lean la letra pequeña. Promoción válida para comprar ternos mayores a 399.90. O sea, de todas formas, ibas a tener que gastarte 299 soles, ¿no? Aprox. Y claro, acá el tema es que la indeterminación de las condiciones. El terno usado tiene que estar trapo, tiene que estar utilizable, tiene que estar cortado, puede traerlo sucio. Nada te dicen. Y no te dicen nada de una fuente externa, ¿no? No existe eso, no hay esa información. Entonces hay que tomar en consideración que esto en principio, si no te dice eso, yo puedo traer un terno cortado, presentarlo y me dan mis 100 soles de descuento, ¿eh? No te dicen nada respecto a la situación del terno usado. Y si no se dice, entonces entra como una garantía. Y esto tendría que cumplirse, ¿no? Si ustedes ven esto como una oferta, ¿no? Ya sea desde el punto de vista civil o desde el punto de vista del contrato de consumo, de todas maneras vincula. Pero hay que tener cuidado, porque la publicidad tiene dos tipos de contenido. La publicidad tiene un contenido que es objetivo, ¿no? Que sirve efectivamente para informar, y hay un contenido subjetivo, altamente subjetivo, en el cual se juega con las licencias publicitarias, ¿no? Se juega con la imaginación, el humor, la fantasía, ¿no? Y eso no podemos hacerlo, ¿no? Objetivo. Un tema incluso que es altamente criticado. Ahora ya no hay tanta publicidad de Axe sobre esto, ¿no? Es el tema de que te ponías Axe y todo el mundo queda a tus pies. Ya, eso, ¿no? No se puede exigir, pues, como parte de la obligación contractual. ¿Por qué? Porque es un humor, un sarcasmo, sátira, imaginación, muy de mal gusto. En realidad siempre se le ha criticado eso a Axe. Es más, yo tengo un trabajo donde se ha hecho estudio de la publicidad sexista y que se debería incluso sancionar, pero no se hace, ¿ya? Pero este es el extremo, ¿no? O sea, que alguien diga, como en Axe, como en la publicidad de Axe dicen esto, entonces tienen que cumplir, ¿no? De que efectivamente este Axe me va a hacer este efecto con otras personas. Ya, eso no puede ser. Y eso es el doble juego de la publicidad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El contenido persuasivo no puede ser evaluado como criterio de veracidad o como una garantía desde el derecho de consumo. Ese es el tema con la oferta también en materia mercantil del Código de Consumo, ¿no? Esto no va a suceder, por ejemplo, en el tema civil, porque la oferta al público es más seria en el Código Civil, no está pensando en supuestos publicitarios como estos. Y bueno, sobre la forma de conclusión del contrato de consumo, ya un poco rápidamente, revisar que es otro de los grandes temas, ¿no? Porque, claro, como decíamos, de nada sirve ver solamente la oferta, sino hay que ver también la aceptación. El Código Civil tenía normas muy, muy, muy vetustas para este tema, ¿no? Se acepta la manifestación expresa y tácita. Y estos cambios, ¿no? Hay unos cambios ahí. Esto del mecanismo digital, mecanismo electrónico, se añadió posteriormente al código en los 90 y se hace para justamente facilitar el comercio electrónico, ¿no? Que es una de las grandes ya tendencias a contratar en materia de consumo. Y también puede ser tácita, ¿no? Cuando hay una actitud que demuestre que se está aceptando. Perfecto, esa es la regla general para cerrar un contrato, para tener ya una manifestación de voluntad de aceptación, por así decirlo.
¿no? Este, por ejemplo, es el artículo 141A que se añadió justamente para validar los medios electrónicos, ópticos o análogos. Por ejemplo, la firma digital, etc. La pregunta es, ¿alguna vez han firmado un contrato de consumo con firma digital? ¿Alguna vez han firmado un contrato con firma digital en materia de consumidor y proveedor? No. Hasta ahora es un sistema que no se utiliza para eso. Cuando compramos cosas del marketplace de Facebook, no primero pedimos el precio porque nunca ponen el precio a los objetos, y luego uno queda el sitio, se ve y compra. O finalmente pactan delivery, comercio electrónico puro, ¿no? Pactan se deposita el delivery y ya está. Pero normalmente no tiene nada de firma electrónica, ¿no? El contrato no necesita de este tipo de formalidades y el Código Civil es pues bastante antiguo y tiene un pensamiento demasiado clásico en creer que esto se necesitaba. Para otros hechos más grandes también quizás, pero por ejemplo, para la compra-venta de un inmueble, una cosa grande, o de un auto, jamás tampoco se ha utilizado la firma digital. Prácticamente siempre te obligan a ir a la escritura, a la minuta, etcétera, y tienes que hacerlo en físico, ¿no? En ese sentido, las reglas normales del código funcionan también para el código de consumo. Ahora tenemos también que la recepción en este tema electrónico, ¿no? Se considera que ha recibido la declaración contractual, ¿no? La oferta, aceptación, etcétera, cuando llega a la dirección del destinatario. Pero si se realiza por medios electrónicos, ópticos, tiene que haber una presunción necesariamente de recepción cuando se emita el acuse de recibo. ¿Y esto tiene implicancia en el Código de Consumo? Sí, porque en la Unión Europea, por ejemplo, ya se exige, ¿no?, que no solamente se haga un acuse de recibo, sino también se mande el contrato de consumo con el cual estás contratando, o los términos y condiciones en los cuales has contratado. Esto porque esta norma que en principio está en el Código Civil ya ha sido modificada para aplicarse al Código de Consumo, ¿no? No estamos pensando en este tipo de contratación actualmente, sino estamos pensando en cosas ya más modernas. Por ejemplo, esto incluso ya quedó como clásico, ¿no? Cuando uno compra un producto con un soporte digital físico, ¿no? Como por ejemplo el Sekiro que me he comprado hace poco, que es un juego, yo no compro digitales, yo compro siempre, me gusta tener mi copia ahí, ¿no? Mi CD original. Perfecto, lo tengo, pero el hecho de ya abrir el sello implica, ¿no?, una declaración de voluntad, declaración tácita de que estoy aceptando todo lo que dice dentro del CD, los términos y condiciones. Es una manera de dar la voluntad actualmente en contratación de consumo. Igualmente, si yo, y esta es una que tiene un problema grave con la propuesta nueva del Indecopi, como vamos a ver. Si yo navego en una página web, estoy dando mi manifestación de voluntad de aceptación de los términos y condiciones de dicha web. Y vamos a ver que el código, la nueva propuesta de cambio del código tiene un choque ahí. Puedo, por ejemplo, hacer un check para aceptar la contratación. Es más, cuando compro libros en Comunitas, etcétera, o en Marcial Pons, ¿no?, siempre tengo que dar el check, acepto los términos y condiciones. Cuando pido un Uber, cuando pido un Cabify, pido un Rappi, etcétera, siempre tengo que hacer un tap, ¿no?, en el celular. Esto ya no se llama agree by click, el anterior, y agree by tap, en el caso del celular. Eso de tocar, ¿no?, ya implica una aceptación. Este es el más moderno, incluso cuando compro mis pokebolas, cuando compro mis cosas en el Pokémon Go, que yo juego para hacer ejercicio, para caminar. Uno pone la huella digital, ¿no?, y automáticamente con toda la data de la tarjeta de crédito, etcétera, ya se compra. El hecho de poner huella digital es un método de manifestar la voluntad online que no está en el Código de Consumo, no está en el Código Civil, pero aún así funciona. Tendríamos que aplicar esta regla del Código Civil. ¿Cómo se hace para hacer el ejercicio, ¿no?, para que vean que no solamente estoy metiendo letra con esto, sino que en realidad es parte de la contratación mercantil de consumo? ¿Tenemos reglas sobre aceptación en el código? No. ¿Tenemos que ir a dónde? Al Código Civil. Y el Código Civil muestra este artículo 141 y 141A, me parece que te señalan, por medios electrónicos valdrá. Entonces, esa es la regla que nos ayuda a aplicar este tema. Profesor, ¿en realidad podría utilizarse los usos y costumbres? No. ¿Por qué? Porque los modos de aceptación están regulados. ¿Dónde están regulados? En el Código Civil.
Los usos y costumbres solamente se aplicarán, ¿no? Cuando estamos aplicando algo que prácticamente no tiene regulación, como hemos dicho, ¿no? Entonces, en este caso, no es que nos vamos a tener en reglas sociales, sino que tenemos que ir hasta el Código Civil para aplicar estas reglas. Esta es otra, ¿no? El tema de, y esto de los checks tiene todo un problema en código, en el código, en la propuesta de modificación del código, porque hay supuestos como este, perdón, no sé si, acá está, ¿no? Hay supuestos como este, ¿no? Que uno compra, por ejemplo, un pasaje, ¿y qué hace el proveedor? Te pone inmediatamente como predefinido esta opción. ¿Qué tiene esta opción? Tiene check acá, tiene check acá, tiene check acá, check acá, check acá, ¿y qué dice al final? Al monto que tienes, base, ¿cuánto le suma? ¿Se dan cuenta? Eso ya lo prohibieron en la Unión Europea y el proyecto del INDECOPI quiere justamente también prohibir este tema, que se haga prechequeo de casillas. ¿Por qué me tienen que colocar algo que es más caro si en realidad lo que yo he contratado únicamente es esto? Los extras tienen que ser luego aplicados, ¿no? Entonces, ese es el problema con esto de la manifestación de voluntad online en checks, ¿no? Porque puede haber casillas premarcadas. Y la propuesta de cambio del artículo 48A señala que estaría prohibido, luego de aprobado esta normativa, preseleccionar las prestaciones accesorias, ¿no? Y este cambio es bueno saberlo porque en la contratación de consumo actual, ¿no? En la del comercio electrónico, justamente tiene ya estos temas estructurales, ¿no? Que están tratándose ya de una manera más sistemática. Por ejemplo, ¿no? La prohibición de preselección, la contratación automática de prestaciones sucesivas, recurrentes o atadas, ¿no? O sea, si tú no compras el paquete de pasaje y hotel, entonces no te vendo, solamente es hotel. Perdón, solamente es pasaje. No, eso también está prohibido, ¿no? Las referencias al tratamiento de datos personales, bueno, ese es otro tema que también ya se tiene en consideración en la reforma, ¿no? Y se reafirma acá en lo que está en verde, ¿no? La selección libre de las prestaciones, que es más o menos lo que tenía que ver el caso de la canchita. Libre elección de quién va de qué cosa es lo que vas a elegir comprar, qué cosa vas a contratar, ¿no? Luego, la propuesta de reforma, ¿no? Para darles unos puntos más, añaden justamente esto de la pasarela de pago, el tema del proceso de compra, ¿no? Que el contrato de consumo, pues, ya ha devenido no solamente en un contrato de consumo, sino también en la protección de todo el procedimiento de consumo. Porque cuando uno compra, por ejemplo, ahí está, una interesantísima que salió con la compra del PlayStation 5. ¿Se acuerdan que el PlayStation 5 estaba súper escaso, ¿no? La pregunta es, ¿el hecho de colocar en el carrito de compras un producto implica obligatoriedad de compromiso? ¿Sí o no? No, Sí, aunque sí. no crean, prácticamente todos los términos y condiciones de las páginas web que venden en e-commerce te dicen que cuando entra el producto al carrito está preseleccionado. Es como cuando, imagínense que vamos a un supermercado, cogemos un producto que nos encantó y que queremos y solo hay uno, lo coges y lo llevas a la caja. Eso es exactamente el carrito. Hay un consumidor, podría quitarte el producto que está en tu canasta. ¿Qué creen? Yo debo admitir que la última vez he tenido un conflicto con esto y no tengo miedo a decirlo. Yo me peleé con una señora una vez en el Maestro o fue en Promart, no me acuerdo, porque claro, mi abuelo, que ya es muy mayor y ya no sale mucho, me mandó comprar, pues, más o menos cuando se liberalizó un poco la cosa de la pandemia, me mandó comprar un escritorio pequeño que necesitaban para casa. Y estos escritorios son de oferta normalmente, cuestan 200 soles, viene escritorio y estante. Yo estaba conversando con el señor que vende en Promart, en Maestro, y me comentaba las características, que hay colores, y fue a buscar otro color. Yo ya tenía en la mano el único que quedaba, ¿no? Vino una señora y lo cogió. Y yo le dije, señora, yo lo tengo acá en la mano. No, señor, porque yo ya estoy yendo a comprar, no sé qué está esperando usted. Ah, no más, yo agarré y como era el único, agarré y lo jalé a la fuerza. La señora no sé qué habrá hecho, soltó, le habrá raspado la mano, no sé qué, pero yo lo tenía primero. Es exactamente esa pelea en internet, la del carrito. Porque cuando uno coloca en el carrito, ya tiene el producto preseleccionado.
Y es lo que ocurrió con el PlayStation 5. Cuando salió hace poco, bueno, hace ya casi un año el PlayStation 5, la gente entró como loca a comprar en internet en Estados Unidos. Y yo también desde Perú, porque tenía un familiar allá, empecé a comprar el PlayStation así, refrescar la página, pero 20 veces, para poder comprarlo, hasta que entre en la canasta y ya, pucha, ahí ya te calmas, ¿no? Porque ya está en la canasta y sigue. Pero si no lo tienes en la canasta, no. E inmediatamente yo frustrado, porque no llegué a colocar el PlayStation 5 en la canasta, ¿no? Salió ya después cuando llegó el... Entonces, ese tema también tiene que estar regulado, tiene que estar explícitamente en los, ¿cómo se dice esto? En la canasta, y tiene que decirse al consumidor cuando ya tienes ya confirmada la compra. Más que todo por el tema del pago, ¿no? Pero no obsta. Primero lo de la canastilla, luego el pago. Cuando ya recargaste el pago a tu tarjeta, cuando ya lo compraste. Y usualmente lo que se dice es, tiene que mandarse, ¿no? Una confirmación, ¿no? Acá lo que dice el nuevo proyecto es, te tiene que dar un resumen de los productos, de los servicios contratados, el precio, todo un montón de información que te tienen que dar. Y finalmente también tiene que constar de manera clara e inequívoca que ya consentiste todo y ya terminaste la compra, ¿no? En ese momento ya no vas a poder cambiar las condiciones informadas y tampoco te las va a poder cambiar el proveedor. Y finalmente, este tema de la propuesta, ¿no? De los contratos celebrados por canales digitales se van a perfeccionar, dice el código, cuando hay tres requisitos, ¿no? Primero, el acceso a las condiciones generales del contrato tiene que ser permanente, o sea, tienes que haber tenido previamente acceso a esas condiciones. El contrato tiene que estar dentro de las páginas web, ¿no? Tiene que llegarte, y cuando tú compras también te tienen que mandar una copia. Perfecto. Luego, tienes que haber tenido la posibilidad de leer, almacenar digitalmente o imprimir esas condiciones. Usualmente, ¿cómo hacen los comercios actuales? Te envían el contrato a tu correo electrónico con el acuse de recibo e incluso la factura o la boleta. Y finalmente, tiene que haberse manifestado de la voluntad de forma inequívoca, a través de, como hemos visto, o el check, o el tap, o el dedito, la huella, o una firma, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, este es el problema que les decía, lo que está en amarillo es lo que va a chocar con muchas cosas si se aprueba. Aquí dice que la simple visita al sitio de internet o plataforma virtual en la que se ofrecen determinados servicios o productos no impone al consumidor obligación alguna. ¿Saben qué va a implicar esto estrictamente? Que cada vez que entremos a una página web nos salga un aviso antes de mostrarnos el contenido que diga, desea aceptar los términos y condiciones y recién vamos a poder ingresar a la página web. Ese es un limitante terrible que está teniendo el proyecto. Yo lo cambiaría completamente porque inhabilitaría la posibilidad de movernos de un enlace al otro sin tener que chequear, acepto los términos y condiciones. Porque los reto, entren a cualquier página que ustedes naveguen y van a encontrar al final de la página términos y condiciones. Y en esos términos y condiciones, justamente la página que muestra el contrato de la página web te va a decir, el hecho de bajar, de navegar durante la página, ¿no? De continuar navegando en esta página implica que aceptas los términos y condiciones. Y así funciona libremente y así funciona bien porque uno pasa y llega a navegar tranquilo y utilizar esas páginas normales, ¿no? Y finalmente llegamos al tema de los tipos de contratación en masa, que es un tema clásico que se puede explicar muy rápidamente y ya con eso terminamos. Primero, tenemos esta división, ¿no? La clásica. Cláusulas generales de contratación y contratos de adhesión. La más fácil primero, contratos de adhesión. ¿Qué son los contratos de adhesión? Aquellos contratos que tienen un contenido completamente predeterminado y tú solamente o aceptas o rechazas. Nada más. Esos contratos son los de adhesión. O sea, tú no tienes nada más de opción que aceptar o rechazar. Y el rechazo implica buscar otro proveedor, ¿no? Luego, las cláusulas generales de contratación, ¿qué son? Son cláusulas redactadas unilateralmente por una parte que van a ser aplicables a varios contratos, a los contratos masivos. ¿Podremos tener un contrato que tenga cláusulas generales de contratación y cláusulas paritarias? Sí. ¿Podremos tener un contrato que sea puras cláusulas generales de contratación? Hay que ver.
Las cláusulas generales de contratación a veces le permiten negociar a la otra parte determinadas cosas, como por ejemplo los tipos de plan. Cuando ustedes van y seleccionan y quiero contratar un seguro, perfecto, le dan el formulario, pero tienes diversos planes. La cláusula general de contratación te está mostrando opciones. Plan multisalud internacional, plan multisalud internacional 1, 2, 3, no sé. ¿Eso es negociar, sí o no? Sí, porque tú aceptas lo que quieras aceptar. Entonces, no podríamos denominar a ese tipo de contrato que una cláusula general de contratación te da opciones, contrato de adhesión. ¿Qué será el contrato de adhesión? En el mismo tipo de contratación. Digamos que estamos yendo a contratar un seguro. Si tienes un formulario para el contrato multisalud 1, para el contrato multisalud 2, para el internacional 1, para el internacional 2, distintos tipos de formularios, ahí sí estás frente a un contrato de adhesión. Porque tarde o temprano lo que estás haciendo es elegir uno, pero es un contrato completamente determinado que tú vas a aceptar. ¿Se entiende? Es distinto, ¿no? Ahora, las cláusulas generales de contratación derivan en dos tipos de contrato. Hay algunas que no van a tener aprobación administrativa, o sea, que se van a utilizar en el mercado sin revisión previa de un ente administrativo, y hay otros que van a tener revisión administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un ente, ¿no?, que lo va a revisar para determinar control ex ante cualquier infracción a las normas de Código de Protección al Consumidor y las normas sectoriales. Por ejemplo, seguros, ¿no? Esas cláusulas, ¿no?, van a ser revisadas por un ente, la Superintendencia de Banca y Seguros. Contratos bancarios, igual, ¿no? Sin aprobación administrativa, ¿cuáles tendremos? Los contratos de ticket de avión, de boletos de avión, boletos de auto, de bus, ¿no? Esos no los revisa nadie. No hay un control administrativo ahí. Habrá un control ex post. ¿Cuál será el control ex post? Ante el INDECOPI, por cláusulas abusivas. Es el único control ex post. O un control judicial, ¿no?, en caso que sea un tema del Código Civil. ¿Se entiende? Es súper sencilla esta parte, en realidad. Ahora, lo que sucede es que este tipo de clasificación está quedando un poco desfasado. Tenemos que entrar a esto. Un contrato business to business, ¿cuál es? El que habíamos hablado, ¿no? Bembos contrata con su distribuidor de pan, Bembos contrata con su distribuidor de carne, Bembos contrata con su distribuidor de papa, ¿no? Bembos va a generar sus hamburguesas, perfecto, ya. Esos contratos que he mencionado, el de papas, el de pan, el de carne, ¿qué serán? Son contratos business to business, empresa proveedora a empresa proveedora. ¿Cuáles serán los contratos business to consumer? Los que están en verde ahí. Los contratos de consumo. Ahí entra la categoría de contrato de consumo que da el artículo 45 del Código Civil. ¿Por qué? Porque se determina en base a los que van a firmar ese contrato, a los que van a suscribir ese contrato, ¿no? Y tendremos también los contratos consumer to consumer. ¿Cuáles son esos? Yo vendo mi auto a otra persona. Yo no soy proveedor de venta de autos, ¿o sí? Para nada. Yo no me dedico a vender autos. Por lo tanto, no clasifico como un proveedor. Por tanto, no soy un business. Entonces, consumer to consumer son estos. Esta clasificación va más allá de lo que hemos visto de la fórmula clásica, pero todavía no se puede dejar la fórmula clásica porque el Código de Consumo y el Código Civil utilizan todavía esas denominaciones para la aplicación de algunas reglas. Y ya si queremos pensar más actualmente incluso, tenemos esto, que son los consumer to intermediary to business o consumer to intermediary to consumer. ¿Cuál será el de arriba? Es persona que compra de eBay, de Amazon, de Mercado Libre, el producto que te vende, o Linio también, que te vende, por ejemplo, Samsung. Si quiero comprarme un nuevo celular Samsung, yo, consumidor, acudo a la plataforma Linio y veo que Samsung está ofertando un celular. Esa es una plataforma, esa es la estructura que tenemos actualmente. ¿Ya? Esa es la estructura que tenemos actualmente. Y luego, ¿no? El otro que es el consumer to intermediary to consumer, en donde tenemos, por ejemplo, a una persona que vende a través de eBay
algo utilizado o a través de OLX, a través de Mercado Libre, algo usado o que finalmente le regalaron, está nuevito y lo quiere vender, o algo que le trajeron del extranjero y lo quiere vender, pero no se dedica a vender. Y ahí tendremos justamente este segundo tipo de contrato. Y estas fórmulas más raras, más nuevas, nos van a servir también para los contratos modernos, por ejemplo, con plataformas de intermediación. ¿Dónde entrará? ¿En cuál de estos dos entrará, no? El contrato de transporte de pasajeros por plataforma intermediaria, o sea, Uber, Cabify. ¿Dónde entrará? Nadie contesta porque es una duda que actualmente todavía se discute. Puede ser que entre en el de abajo o en el de arriba. La diferencia es que cuando una persona que se dedica, por ejemplo, a ser abogado de día y de noche es caballero en la noche, no, no, mentira, una persona que se dedica a hacer movilidad con su transporte, que quiere tener un ingreso posterior, ese será el de abajo. ¿Por qué? Tenemos a un usuario que quiere moverse, a un usuario que quiere utilizar también su auto, ¿no? Pero no se dedica habitualmente, no califica como proveedor, y una plataforma que permite la unión de ambas, oferta y demanda, ¿no? Esa es una posición. Pero, por ejemplo, imaginemos al señor, no sé, Fabricio, no, perdón, Fernando, digamos, al señor Fernando que hace taxi regular, ¿no? Que hace taxi, tiene su licencia, tiene todo, y no sé, hace taxi y también tiene su aparato y habilita el Uber. Y claro, yo que quiero moverme, hago, hago match con esta persona, me recoge y veo que es un taxi formal. Ahí estoy en la de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos a un proveedor. El taxista es un proveedor en términos del código de consumo, ¿verdad? Claramente, se dedica habitualmente, etcétera. Entonces, está en duda, ¿no? Y en el caso, acá viene el tema. ¿Cuál será el caso de Rappi? De pedidos ya. Ese es un supuesto que ni siquiera está en la pantalla, porque tenemos al usuario que quiere comer, ¿no? El usuario, ¿no? Que va a requerir al intermediario y el intermediario va a conectarlo con un restaurante y el restaurante va a ir preparando la comida. Mientras tanto, el intermediario va a ir conectando con otro usuario que tiene un vehículo y este usuario que va al vehículo va a recoger la comida para luego venir y darla al otro consumidor. ¿Se entiende? Acá tenemos ya una cosa recontra compleja. ¿Por qué? Tenemos a un proveedor determinado, a otro proveedor por acá y a dos consumidores. ¿Por qué consumidor? En este caso se llaman usuarios, ¿ya? Pero lo he puesto consumidor para simplificar. El caso de la persona que tiene el vehículo y el caso que tiene la persona que tiene hambre, ¿no? Vamos a tener pues una relación compleja y un contrato que no vamos a poder ubicar ni siquiera en estas clasificaciones. Y ahí se hace mucho más complejo porque va a haber, por ejemplo, cambiando un poco de color al resaltador, acá, en estas relaciones, acá va a haber un contrato de consumo. Claro, el contrato de consumo de uso de plataforma. Acá va a haber también otro, el contrato de uso de la plataforma. Habrá un business to business quizás aquí, entre este y este, porque es un convenio de entre empresas, ¿verdad? Y finalmente, lo último que vamos a tener acá es a ver qué color me usaba el celeste. Acá, entre estos dos y entre este y este, vamos a tener unas relaciones que no son contractuales, que son solamente prestaciones. Esto prácticamente se combina en un contrato de hecho de tercero que va a cumplir una tercera persona. Porque, claro, el intermediario contrata con el hecho de tercero de que este proveedor te va a dar comida en algún momento y la va a prestar él. Entonces, este tipo de prestaciones daría toda una clase para verlo, pero es ya mucho más complejo, ¿no? El tema de los intermediarios. Y esa es la contratación mercantil, la contratación de consumo actual que nos trae todos los problemas que se pueden resolver en base a lo que hemos estado revisando, siempre que tengamos claro que primero vamos a las normas, a lo que está pactado entre las partes, luego a las normas sociales, si es que hay solución no regulada, luego vamos a las reglas del Código de Consumo y finalmente a las reglas generales del Código Civil. Y bueno, creo que con eso hemos terminado. Muchas gracias por la invitación al taller.
y agradecerles y les dejo ahí también mis redes sociales, mi correo electrónico por si tienen alguna consulta, duda adicional para que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier Murillo. Desde el TAE le agradecemos bastante por esta ponencia. Ha sido muy buena. No sé si dispondrá de algunos minutos para algunas preguntas. Sí, sí, solamente déjenme prender la luz porque ya estoy a oscuras acá. Un Ah, ya. segundito, voy a apagar mi cámara, prendo la luz y vuelvo, no hay problema. Ya, ahora sí se hizo la luz. Sí, mientras van formulando algunos compañeros sus preguntas, quería hacerle llegar esta duda acerca de lo que nos comentó de llevarlo, por ejemplo, el caso que nos comenta usted del PlayStation 5, de que cuando lo lleva Ujú. al carrito de compras ya existe una obligación ahí. Ah, al respecto, yo recordaba, por ejemplo, el caso de Plaza Vea, de acá, por ejemplo, el que se vendió todo a bajo precio por un tiempo. Yo me acuerdo que había averiguado cómo resolvieron eso en España y recuerdo bien que hubo dos posturas, pero la mayoritaria había dicho que el perfeccionamiento, si no me equivoco, del contrato, finalmente en estas ventas online se daba con la confirmación del proveedor una vez realizaba la compra el consumidor. Ante ello, ahí está la duda que yo tengo, o sea, no tendría mucho sentido, por ejemplo, si recién ahí existe la obligación cuando el proveedor me confirma, por ejemplo, la orden de compra, a cuando yo lo tengo recién en el carrito, porque eso sería antes. Ya, es que lo que pasa es que son dos problemas distintos. El problema del precio es un problema de que se resuelve de una manera y el problema del carrito y el stock limitado es el otro tema. O sea, son dos problemas completamente distintos. El problema del precio se va a resolver siempre con el tema con el tema de las reglas de error del Código Civil, al menos en Perú, ¿no? En España no sé si cuentan con normas específicas en las leyes de consumo, ¿no? En el texto refundido de la Ley de Protección al Consumidor. No sé si tienen reglas específicas sobre error, ¿no? Pero ahí habría que ver cómo se resuelve el tema del precio. Pero acá en Perú sí se resuelve por el tema de error. Habría que ver si era posible que lo conozcan, las reglas del Código Civil para resolver esto, ¿no? Ya, ese es un tema. Pero el otro tema, el tema del stock, es el del carrito de compras. En el caso del precio, no se discute mucho si es que hubo contrato o no, porque finalmente el contrato se dio, porque se confirma y todo. Incluso no sin recibir la confirmación de compra, ya hay un mandato de que se ha ofrecido ese precio, porque finalmente incluso han mostrado pantallazos donde está el precio. El artículo 46 obliga, según el Código de Consumo, pero ahí hay otras normas que aplicar. En el caso del carrito, yo lo mencionaba por el tema del stock. Imagínate que hay 500 PlayStations y es la salida mundial. Lo que siempre pasa, todo el mundo se mete, la página colapsa, etcétera. Ya, los que logran colocar el PlayStation en el carrito, bienaventurados sean porque ya tienen su PlayStation. Porque lo único que falta es pagar. Entonces, es por un tema distinto. En el caso del stock, cuando ya se llega a cerrar cuando tienes ya el producto en el carrito, tienes un trato precontractual, que es parte del procedimiento de compra y para esto hay que leer los términos y condiciones, porque en los términos y condiciones te colocan desde el momento en que el producto entra al carrito, ya no está disponible en stock para otras personas, que es más o menos lo que pasa en el contexto físico, ¿no? Cuando uno coge un producto, lo lleva a la canasta, ya no te lo pueden quitar de ahí. Entonces son dos completamente distintos problemas, ¿no? Que tienen su propia solución. Si queremos bajar a las normas del Código Civil en el tema del carrito, estamos frente a la negociación precontractual de buena fe. Si ya te seleccioné eso, ya lo he llevado y lo estoy llevando a la caja para pagarlo, no es de buena fe admitir que venga otro consumidor y te quite lo que ya está en tu carrito. Sí, yo eso lo decía porque, por ejemplo, se alegaba de que como el contrato no se perfecciona hasta que el proveedor diga de la confirmación de compra, Uh es -huh. decir, podría decir antes de confirmar la compra,
que no existía stock de este producto, a pesar de que lo hayas llevado al carrito y todo lo demás, por demás Ah, del claro, precio. pero el artículo 46 te obliga, porque eso es parte de la oferta. O sea, Mm. por más de que digas que no hay contrato, si ese consumidor va al Indecopy y te inicia un procedimiento por infracción al deber de idoneidad, por garantía explícita en la oferta, ya tienes una sanción. Y por más de que no te den el producto, vas a tener que, no sé, pues, resarcirle, etcétera. Y eso tiene coincidencia, o sea, la resolución en el tema administrativo va a tener coincidencia con el tema civil, porque finalmente el resarcimiento no se va a hacer sobre los 2,000 y pico porque no los has pagado. Se va a dar sobre los 35 soles que pagaste por un televisor de 2,500 soles. Ah, ok. Ya, y lo del Claro, claro. carrito, al final me indica que eso ya es cuestión de ver los términos y condiciones de la página, ¿no? Claro, porque si la página web dice que mientras no pagues lo que está en el carrito, el producto va a seguir disponible, pero es bien difícil que lo pongan así, porque en realidad en contratación, pues, si tienes un producto así que como el PlayStation 5 cuando salió, que todo el mundo quería uno ya, entonces vas a tener problemas, porque te van a decir, oye, yo lo tenía en el carrito, ya le dices, no, no tenías que haberlo suscrito, pero la expectativa te podrían decir, ¿no? Es que yo ya lo tenía, se colgó la máquina, otros te dirán, no, y bien, no sé, o finalmente te va a funcionar mal la arquitectura de la página. ¿Por qué? Porque si tú tienes la posibilidad de que sigan comprando, puedes llegar a tener, por error de la página, confirmación de más stock del que tienes. Entonces, estructuralmente, porque este tema, según Lawrence Lessig, se maneja a 4 niveles, ¿no? Social, jurídico, no me acuerdo el otro, económico, perdón, y arquitectura. Cuando tienes temas en Internet, cualquiera de esos factores te puede jugar mal. Y este factor de la arquitectura de la página, que tú lo puedes modificar a través del código, es uno de aquellos que tienes que cuidar más, porque justamente puede ser que tú vendas más del stock y ahí vas a tener ya una infracción al código de consumo de todas formas. Entonces, por ende, mejor colocar en los términos y condiciones, y un consejo que yo daría como abogado sería colocar en los términos y condiciones que una vez que el producto entra en carrito, ya no vas a poder, ya no va a salir, perdón, del ofrecimiento al público. Gracias, profesor. ¿Alguno de ustedes también tiene alguna duda? Profesor, buenas noches. Gracias Buenas, por su buenas. ponencia. Sobre esto último, quería preguntarle si es que esa cláusula de poner expresamente de que una vez que entra el carrito, ¿debe ser aprobada o por alguna entidad administrativa o simplemente lo puede colocar el proveedor? No hay aprobación administrativa en ese tipo de cláusulas, ¿no? Es más, usualmente suele ser pues un contrato de adhesión. Ahí es donde entra el problema del que hablábamos de la nueva propuesta, que los términos y condiciones usualmente no se aceptan hasta que uno está navegando. En estas páginas lo que se hace es que hay un paso previo, ¿no? Eh, bueno, en principio, si es que la oferta está ahí y tú ya la compraste, siempre se cuida la página web de colocarlo como términos y condiciones. El solo hecho de navegar, aceptas términos y condiciones. Uno de ellos es esto, el del carrito, ¿no? Pero hay otras páginas que te dicen, antes de pasar a confirmar el producto en el carrito, te ponen, ojo, tienes que aceptar los términos y condiciones. Le haces ahí clic y recién ahí, cuando ya has hecho clic en aceptar los términos y condiciones, con hipervínculo para que lo leas, cosa que nadie hace, ¿no? Te lleva ya el producto al carrito. Y cuando llega el producto al carrito se aplica o sea, implícitamente, bueno, no puedo decirlo implícitamente, expresamente has aceptado esos términos y condiciones. Pero esto muy pocas páginas lo hacen. La mayoría simplemente te dicen por el hecho de navegar, ya aceptaste. Y eso chocaría con la nueva propuesta del INDECO. Gracias, profesor. También quería consultarle otra cosita respecto bueno, entiendo que, por ejemplo, en las plataformas de transferencias como PayPal, al aceptar los términos y condiciones también se está celebrando un contrato de consumo por cuanto además también te cobran comisión, ¿no? Por cada transferencia. Eh, Exacto. y, y mi pregunta es si en estas modificaciones hay algo sobre eso, por ejemplo, le cuento un caso que me pasó que intenté presentar un reclamo pero sobre PayPal, pero me dijeron que no tenía competencias el INDECOPI, ¿no? Sobre ese tema. Y yo Mm, quería consultarle si se está viendo algo sobre eso, ¿no? Si es que se ve no, que...
no hay solución a eso. Es que lo que pasa es que hay algunos proveedores en Internet que tienen su domicilio fuera del Perú. Y ahí está el clásico tema de exhortar hasta el extranjero. ¿Cómo le haces vigente a un domiciliado en el extranjero el código de consumo? En principio, las normas de aplicación territoriales te dicen que sí. ¿Por qué? Porque el código se aplica a todo aquel proveedor, a toda relación de consumo que tenga efectos en el territorio nacional. Si hay una página del extranjero abierta para que tú compres desde aquí, se supone que sí se podría. Es más, si la página logra enviar acá también, ¿no? En el caso de PayPal, si te permiten pagar desde aquí con PayPal, también debería ser aplicable, pero no es pues aplicable en la realidad porque se tendría que traer a la empresa detrás de PayPal que seguro domicilia en el extranjero a litigar dentro del Indecopi. Ha pasado con Visa, ha pasado con Master, ha pasado con Uber, en donde siempre se termina peleando y buscando al Uber Perú, al Google Perú, claro, al que tenga PeruSac, pero estas empresas terminan diciendo que únicamente hacen servicios de publicidad, marketing, no se dedican a la prestación principal. Es una forma lícita de evadir responsabilidad administrativa dentro de materia de consumo. Gracias, profesor. Claro, y de paso también están en paraísos fiscales. Ese es otro gran tema de las plataformas de intermediación de servicios, las plataformas de prestación de servicios en Internet, ¿no? Que no dejan ningún tax en Perú, no dejan ningún impuesto en Perú. ¿Por qué? Porque no hay manera de fiscalizarlas desde acá hacia allá. Y tampoco el ente de la SUNAT no tiene pues la competencia como para ir a cobrar al exterior, ¿no? ¿Alguno de ustedes, chicos, no tiene alguna duda? Bueno, entonces, antes de finalizar, una última duda que tal vez se aleja un poco del tema, pero quería saber su posición con respecto a la constitucionalización del Indecopi, viendo Yo también estoy las a favor, circunstancias completamente a de favor. ahora. Es completamente a favor que es más, mi tesis doctoral la iba a hacer sobre eso. Ahora que salió el proyecto ya me desanimé, porque ya dieron ya dieron una solución y si es que se aprueba mi tesis doctoral sería al tacho, así que no, ya dejé el tema, porque sobre todo, pero bueno, dentro del tema han llegado hasta declararlo constitucionalmente autónomo. Mi idea era un poco más. Mi idea, no sé si era destacar jueces dentro del Indecopi que sean jueces de consumo para habilitar los juzgados de pequeñas causas, para evitar que el Indecopi no pueda dar resarcimientos, como actualmente sucede, y desde mi punto de vista, yo lo he dicho públicamente hace mucho tiempo, el hecho de que el Indecopi pueda otorgar estas medidas correctivas, algunas son inconstitucionales, por más populares que sean y que arreglen un problema social y que declaren la paz, etcétera, no me parece que sea correcto, porque el Indecopi actualmente es un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Por tanto, eso es un poder ejecutivo. El poder ejecutivo no puede dar resarcimientos. Y cuando el Indecopi te ordena que te cambien tu televisor por uno nuevo, está dando un resarcimiento en forma específica. Eso no se puede. Cuando el Indecopi ordena que se mitiguen los daños sufridos por el consumidor a causa de la infracción, está dando resarcimientos, porque finalmente se le tiene que reponer el costo a la situación anterior. No lo puede hacer. El proyecto de constitucionalización ayuda en eso, sí, porque ya un órgano constitucionalmente autónomo tranquilamente sí podría dar resarcimientos si se le da la facultad. Pero, como el Tribunal Constitucional que ejerce función jurisdiccional, siendo constitucionalmente autónomo de una manera específica y especial atribuida por la Constitución. Pero el proyecto de constitucionalización del Indecopi creo que no ha llegado a tanto, cosa que debió, desde mi punto de vista, solucionarse, ¿no? Hay un prólogo de la doctora Eugenia Ariano, que a mí me encanta, es una página en donde la doctora Eugenia Ariano, prologando el libro de Derecho de Consumo del doctor Espinosa, ¿no? Del doctor Juan Espinosa, dice y explicita este tema. Para mí esa página es como el panfleto inicial y que configura la solución de ese problema, pero que tiene que solucionarse de todas formas, ¿no? Gracias, profesor Murillo. Entonces, muchas gracias por la ponencia. Ha estado muy buena en realidad. Y esperemos contar con su presencia también en alguna otra sesión futura en el TADEL.
Muchas gracias. Claro, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta profesor. luego, buenas noches. Hasta luego, hasta luego.